Con una inigualable avidez cultural, el mundo islámico ha sabido procurar para nuestros días notables triunfos académicos. Entre la matemática desarrollada por los griegos en Europa, que no se interesaría por tal ciencia hasta el Renacimiento, el mundo islámico fue el nexo que procuró no solo la permanencia de los conocimientos desarrollados por la antigua Grecia, sino que avanzó aún más, combinando un fausto sincretismo cultural determinado por su monumental expansión con algunos de los matemáticos más notables de la era antigua, como al-Juarizmi o al-Karashi, todo lo cual determinó el papel vital que el Islam jugó en el ámbito de la ciencia matemática. Son muchos los descubrimientos del Islam en materia algebraica. Entre los matemáticos que contribuyeron a desarrollarla no puede dejar de mencionarse al-Juarizmi, quien analizó vastamente la resolución de polinomios de primer y segundo grado. Se componen de lo que el matemático denominaría unidad, es decir, el término independiente en palabras actuales, la raíz, es decir, el término lineal, y el cuadrado, o sea, el término cuadrado. En la actualidad, los polinomios son utilizados prácticamente en el diseño de sistemas electrónicos de comunicaciones, al permitir diseñar las dimensiones físicas de las antenas necesarias para lograr el alcance de las señales inalámbricas deseado, cálculos de cultivos bacterianos, en orden al conocimiento del desarrollo de tal cultivo a lo largo de un periodo determinado de experimentación, lo cual es vital en el análisis de nuevas enfermedades y sus curas, y el pronóstico climático extendido, a cuyos efectos puede calcularse por análisis comparativos entre polinomios las características de variables como la temperatura y la humedad en los días sucesivos a la medición realizada. Uno de los avances más notables de al-Khariji, matemático sucesor de al-Juarizmi, fue el descubrimiento de un teorema que permite desarrollar un binomio de una potencia n. Es conocido hoy en día como binomio de Newton por haber sido obtenido por Isaac Newton, que no tenía conocimiento alguno de al-Khariji ni de su análisis del mismo tema, más de 650 años después que el matemático musulmán. Estudios posteriores demostraron que fue desarrollado por primera vez alrededor del año 1000 por al-Khariji. Este teorema permite obtener el desarrollo de cualquier binomio elevado a cualquier potencia. La utilidad práctica es evidente, al evitar el engorroso proceso de la distribución de los factores, simplificando el proceso completo. En ciencias actuales, su aplicación en el álgebra en general es vastísima. Más allá de esta, encuentra su utilidad principalmente en el campo de la economía y en el cálculo estadístico. Los matemáticos del Islam aportaron muchas cosas al campo de la trigonometría, tanto la plana como la esférica. Los musulmanes no solo la mejoraron y profundizaron, sino también descubrieron nuevas propiedades y fórmulas. Todo comenzó a fines del siglo IX. El matemático al-Battani estableció las primeras nociones trigonométricas y propuso la fórmula fundamental de la trigonometría esférica. También pudo calcular con exactitud el año solar. A fines del siglo IX, al-Wafa calcula tablas de condivisión sexagesimal. También introdujo la tangente y la secante. Más tarde, a comienzos del siglo X, al-Buhani establece fórmulas de adición de ángulos y descubre la fórmula del seno para la trigonometría esférica. Para fines del siglo X, ya se había descubierto las otras 5 funciones trigonométricas. Los matemáticos sugirieron el uso de radio 1 en vez de 60, método que usamos en la trigonometría actual. Estos descubrimientos se aplicaron, entre otras cosas, a la astronomía, para determinar la dirección de la Meca y poder rezar. A comienzos del siglo XI, al-Hayani escribió un libro que contenía fórmulas de triángulos rectángulos y leyes generales de los senos. Este libro tendría una fuerte influencia en las matemáticas europeas. Todos estos descubrimientos son usados actualmente por el hombre para hacer cálculos de arquitectura, medir grandes distancias, calcular fuerzas, analizar formas de onda electrónica, entre otros. La geometría llegó al mundo árabe a través de traducciones de textos egipcios, hebreos y griegos. Para los musulmanes, esta estaba dividida en dos partes, racional y sensorial. La primera se corresponde con la geometría teórica, mientras que la otra hace referencia a la geometría aplicada y práctica, en la cual ellos estaban más interesados en trabajar. Así, utilizaban este tipo de geometría para la industria, arte y construcción. En construcciones religiosas, tanto figuras humanas como animales están prohibidas. Ante esto, los musulmanes desarrollaron un método decorativo abstracto basándose en esquemas geométricos que se sigue usando hasta nuestros días. Dominaban tanto la geometría llana como tridimensional. Esto permitió llevar a cabo estudios asociados con reflexión y refracción y desarrollar de esta forma la óptica geométrica, que se sigue aprovechando hoy en lo que tiene que ver con la fabricación de espejos.
El campo de la matemática tuvo un desarrollo importante con el Islam. A partir del uso del primitivo sistema de numeración romano, los musulmanes encontraron diversos inconvenientes en su empleo. Su uso primigenio se basaba en lo que sería contar con los dedos, lo que trajo un importante problema cuando se intentaron realizar operaciones y cuando se comenzó a tener en cuenta la nada como una cantidad. Al encontrarse con esta situación, los musulmanes se vieron obligados a desarrollar el dígito conocido como cero. Para lograr este cometido, debieron importar una nueva forma de contar que era furor en la India, un sistema de numeración con nuevos símbolos, que se conocieron como símbolos árabes. Este nuevo sistema de numeración se caracterizó por el paso de símbolos con valor fijo a símbolos con valor posicional, donde los símbolos que se encuentren más a la izquierda del número poseen más valor que los de la derecha. De este sistema derivan los sistemas de numeración binario, octal, decimal, hexadecimal, sexagesimal, etc. Esto implica que también se den sistemas de numeración con cualquier base que se desee. Por esta razón, se puede decir que estos sistemas derivados son compatibles entre sí, ya que se pueden convertir un valor de una base a otra mediante las fórmulas de cambio de base.